Bueno, muy buenas tardes, muy buen día para todos. Eh, Nuevamente nos encontramos en una sesión del módulo número 4, donde vamos a ver algunos ejemplos de la aplicación de los modelos deportivos que hemos venido revisando teóricamente y con esa evolución histórica que han tenido. Hoy les voy a hablar de dos modelos contemporáneos que no abordamos la sesión pasada, como lo es las campanas estructurales de Forteza y la periodización táctica, que son modelos aplicados al fútbol, ¿no? De periodización táctica. Entonces, les voy a empezar compartiendo un material que les preparé para el día de hoy. Creo que ya lo tenemos en pantalla. Entonces, como les venía comentando, vamos a ver la aplicación, algunos ejemplos prácticos de esa aplicación en diferentes modalidades deportivas. Entonces empezamos abordando el modelo de campanas estructurales de Forteza del doctor Armando Forteza de la Rosa, de nacionalidad cubana. Aquí vemos de pronto algunos de los estudios que ha realizado este doctor, profesor de educación física, licenciado y doctor en ciencias pedagógicas. Además ha publicado varios libros en Cuba, en México, en Colombia, Argentina, en España, asesor científico de revistas internacionales, coordinador general de la maestría, algunos de las funciones que ha desempeñado este doctor, las características del modelo. Entonces tiene una base científico para el entrenamiento deportivo, como es el establecimiento de la teoría sobre la campana estructural de Forteza, como una alternativa para la planificación del entrenamiento. La propuesta diseñada por este doctor Forteza consiste en la estructura de consideraciones dinámicas que permite registrar la variabilidad del contenido de preparación del deportista, de los deportes de rendimiento, cuya participación competitiva es fundamentalmente elevada. Se asimila también la campana a la forma triangular que se define como una estructura geométrica que da origen o registra el contorno de una campana. Cabe destacar también que este modelo de campanas también es una modificación que se le hace o que se plantea a este doctor al modelo de pendular de Arosiev, que ya vimos en sesiones anteriores. La campana posee 7 componentes básicos: un péndulo, 2 lados, una base y un vértice que resulta de la prolongación de los lados que define el ángulo de la bisectriz y una altura. Este doctor también en sus diversos libros aborda o plasma lo que son las direcciones del entrenamiento deportivo y las clasifica entre las DCR, que serían las direcciones condicionantes del rendimiento, y las DDC, que serían las direcciones determinantes del rendimiento. Aquí en esta tablita podemos encontrar un ejemplo de esas direcciones del entrenamiento para el fútbol. Entonces, tenemos la resistencia aeróbica como condicionantes: resistencia anaeróbica láctica, resistencia anaeróbica aláctica, fuerza máxima, fuerza rápida y flexibilidad. Estas serían las direcciones condicionantes. Y como determinantes del rendimiento en el fútbol, estaría la fuerza explosiva, la velocidad, velocidad de reacción, la resistencia a la velocidad, direcciones técnico-tácticas y dirección de competencia. Aquí tenemos una representación gráfica de ese modelo de campanas, donde la bisectriz, eje de la simetría o péndulo definido por la altura de la campana estructural, estará conformada por la sumatoria de los ciclos pequeños o microciclos que componen cada uno del ciclo intermedio o mesociclos. Aquí entonces vemos la forma estructural de esa campana, donde encontramos el volumen y la intensidad de esas cargas de entrenamiento. En el siguiente gráfico encontramos la doble campana continua. Aquí vemos una primera campana y aquí vemos la segunda. Esto se debe a que el deportista, después de haber terminado una temporada competitiva, casi inmediatamente debe iniciar otra. Entonces sería como esta periodización de doble campana.
Estas serían, a grosso modo, algunas características muy breves. Recuerden que esto es prácticamente un resumen de esos modelos contemporáneos y entraríamos entonces a ver lo que es la periodización táctica, con algunas características de su creador, el profesor Víctor Manuel da Costa Frae, nacido en Portugal. Es el creador de la metodología de entrenamiento conocida como periodización táctica ya hace más de 30 años, metodología que se dio a conocer de manera internacional a través de los éxitos conseguidos por el entrenador. Uno de sus representantes principales sería José Mourinho, entre otros. Este consiste con digamos que estas son unas características de este modelo, con la idea de juego, el modelo de juego, principios y subprincipios de juego y momentos de juego, como lo está el ataque, la defensa, la transición ataque-defensa y transición defensa-ataque, además de la identidad con las operaciones, funciones, estructuras y sistematización. La sistematización del entrenador depende de la experiencia, de la idea de juego, de la interpretación del contexto, de la referencia individual de cada jugador, referencias colectivas y referencias del entorno. Además, también tiene una parte del club que serían los objetivos, la información del contexto y la plantilla. Y del jugador depende la experiencia, la interpretación de la idea de juego y la ejecución de la idea de juego. En este pequeño mapa tenemos entonces el modelo de juego como identidad del juego de equipo, los principios que serían comportamientos generales, los subprincipios que serían los comportamientos específicos y los mecanismos como comportamientos puntuales. Si encontramos terminología o estas estructuras que serían los morfociclos, existe morfociclo patrón, morfociclo excepcional, y aquellos que van de domingo a domingo, o sea, una competencia a la semana. También se encuentra la alternativa de tener dos competencias, recuerden que esto es para el fútbol, 2 competencias en la semana, o sea, a mitad de semana y fin de semana. Tiene que ver también con la tensión muscular, la velocidad de contracción muscular y la duración de esa contracción muscular, y principios como la progresión compleja, las propensiones y la alternancia horizontal específica. Aquí vemos algunas características de ese modelo de juego, cómo trabajarlo en una semana. El día lunes, una recuperación pasiva, viniendo de una competencia de domingo. El martes una recuperación activa, miércoles una subdinámica de tensión, jueves subdinámica de duración, viernes subdinámica de velocidad, sábado preactivación a la competencia y el domingo sería la competencia oficial o fundamental. Tenemos otro ejemplo de morfociclo patrón semanal. Aquí hay un ejemplo a su lado izquierdo, y a su lado derecho tenemos otro ejemplo, también de patrón o morfociclo semanal. Entonces, ya viendo estos dos últimos modelos que de pronto nos hacían falta por abordar dentro de los modelos contemporáneos, vamos a entrar a ver lo que son aquellas representaciones gráficas de ejemplos y aplicaciones de todos los modelos. Vamos a ver desde modelos tradicionales y modelos contemporáneos. Tenemos aquí, por ejemplo, una estructura concentrada de trabajo de fuerza para deportes de fuerza-velocidad. Y aquí ustedes encuentran algunas características. Se las voy a dejar unos segundos la diapositiva para que de pronto pues, le tomen nota o lo revisen con detalles. Aquí tenemos una segunda propuesta de trabajo concentrado para deportes de resistencia con algunas variantes. Vamos a una siguiente diapositiva con una propuesta de entrenamiento por bloques concentrados para corredores de 800 metros. Y aquí encontramos la gráfica y en esta parte encontramos sus respectivas convenciones para poder entender o interpretar esa gráfica. Tenemos que la A sería la carrera continua, mirenlo acá. La B sería la preparación específica.
C, tenemos como desarrollo de la velocidad específica de carrera. D, carreras de modelo de prueba. Y la E, carreras de competición. Tenemos otro ejemplo de 6 macrociclos distribuidos a lo largo de la temporada. Y en una segunda tabla, donde podemos ver el número de macrociclos en el año versus la modalidad deportiva. Hay algunos ejemplos. Ejemplos para velocistas, media larga distancia, maratón, lanzadores, decatlón, remeros, piragüistas, perdón, y atletas de nivel medio, donde encontramos de 4 a 6 macrociclos por año. Bien, tenemos aquí entonces un ejemplo del modelo del ATR. Recuerden que es la acumulación, la transformación y la realización, que son los mesociclos que la componen, aplicado a un entrenamiento de nadadores de 100 metros libres. Y aquí vemos algunas, sobre todo el enfoque que hay con las capacidades físicas, fuerza básica, resistencia básica, ejercicios básicos de técnica, luego ya en la transformación, fuerza específica, resistencia específica, ejercicios de técnica en situación de fatiga, y en la realización, que sería lo más parecido a la competencia, la capacidad de velocidad, entrenamiento competitivo y técnica competitiva. Y además aquí encontramos algunos contenidos, ¿no? de los trabajos a realizar en estos distintos mesociclos o etapas del modelo ATR. Un siguiente ejemplo de características del proceso de entrenamiento durante el año en nadadores. Aquí encontramos índices de volumen de nado en kilometraje. Aquí encontramos estos para hombres y estos para mujeres. Volumen de trabajo de fuerza fuera del agua, perdón. Total de sesiones, aquí estamos en horas, aquí estamos en número de sesiones, competiciones, días de descanso, activo y pasivo, y aquí encontramos pues los valores. Organización del macrociclo integrado, propuesto por Navarro. Tenemos aquí unas unidades de planificación con el ciclo, macrociclo integrado, fase macrocíclica y macrociclo. Aquí tenemos algunas características de cada uno de ellos y la duración en semanas. Se los dejo unos segundos para que lo revisen, que le puedan tomar pues ciertos aspectos que de pronto sean relevantes. Aquí tenemos una distribución de las cargas de trabajo por microciclos en un macrociclo integrado. Tiene que ver con la diapositiva anterior, donde está el trabajo del volumen, el trabajo de intensidad. Y hay unas fases, fase general, fase específica y fase de mantenimiento. Y entonces aquí ustedes pueden encontrar cómo se interconectan esa fase general con el macrociclo 1, con el 2, y así sucesivamente. Cada fase tiene su interconexión. Tenemos un nuevo ejemplo. Propuesta de bloques de orientaciones sucesivas para saltadores de longitud. Entonces tenemos dos periodos, el periodo preparatorio y el periodo competitivo. Y aquí tenemos algunas características de fuerza explosiva, velocidad, preparación físico-técnica y preparación competitiva como tal. Bien, un nuevo ejemplo con el modelo integrador de Bondarchuk. ¿Recuerdan cuando lo revisamos? Un ejemplo de microciclo semanal para lanzadores de martillo de alto nivel. Aquí tenemos una variante, trabajo los días lunes, martes y viernes.
Aquí hay algunos contenidos de trabajo, los miércoles y sábados, y tiene una segunda variante. Aquí la pueden revisar. Continuamos. Aquí tenemos una definición de los aspectos condicionales a desarrollar en un entrenamiento de fútbol. Entonces vemos capacidades condicionales como la velocidad, la resistencia y la fuerza y sus distintas manifestaciones con alguna definición de esos aspectos relevantes. Tenemos la velocidad de arrancada, con y sin balón, con algunos aspectos, velocidad de conducción del balón, velocidad de toma de decisiones, velocidad de cambio de ritmo, velocidad de vigilancia al contrario. Ya en la resistencia tenemos resistencia de base general, resistencia de aplicación, eh, resistencia de juego. En la fuerza tenemos fuerza general, fuerza de golpeo y fuerza de salto, con sus respectivas características o aspectos para desarrollar. En esta diapositiva encontramos una planificación tradicional o convencional, también la nombran así. Tenemos, por ejemplo, un mesociclo básico desarrollador. Ahí trabajaríamos capacidades como fuerza máxima, resistencia aeróbica, velocidad máxima, habilidades técnicas básicas, habilidades tácticas básicas. Esto sobre todo es para aplicar en deportes de conjunto. Luego ya en un mesociclo específico o específico desarrollador, ya trabajar fuerza resistencia, fuerza explosiva, resistencia mixta, tanto a láctica, o sea, anaeróbica láctica como anaeróbica láctica, resistencia a la velocidad máxima, técnica en fatiga y táctica en fatiga. Y ya en un mesociclo precompetitivo y competitivo, puede ir ya un trabajo de fuerza competitiva, resistencia competitiva, velocidad competitiva, técnica competitiva y táctica competitiva. Estos son tipos de ciclos de entrenamiento en ciclos plurianuales propuestos por Navarro. Aquí también encontramos varias temporadas donde se dividen también en diferentes macrociclos, en diferentes mesociclos y en las sesiones de entrenamiento. Eso es como un ejemplo de estructura. Tenemos aquí un ejemplo también de estructura de periodización convencional, con el periodo preparatorio y periodo competitivo. Vemos el manejo del volumen y la intensidad en esos periodos. Aquí encontramos la dinámica de esas cargas, dinámicas con microciclos de ajuste, de carga, de impacto, de recuperación, trabajo semana a semana. Y aquí encontramos lo que serían los componentes de la preparación del deportista, como la preparación física, técnica, táctica, psicológica, etc. Esto sería un ejemplo para planificación tradicional de un equipo de baloncesto. Aquí encontramos entonces un nuevo ejemplo, pero ya con el modelo contemporáneo del ATR. En la acumulación, trabajar esas capacidades condicionales que me van a generar la base para luego pasar a trabajar lo que sería en el mesociclo de transformación, aquellas capacidades que me van a determinar el rendimiento. Y en el mesociclo de realización, llegar a la competencia en la mejor forma posible, en el estado óptimo del atleta. También de la periodización contemporánea tenemos un ejemplo para un equipo de baloncesto, donde encontramos los macrociclos. Esto sería acumulación, acumulación 2, transformación 1, transformación 2, realización. Aquí algunas
competencias fundamentales, diferenciándolos unas de otras, y estos serían los microciclos de ajuste, de carga, de impacto, de recuperación, regenerativo, bien, y con algunas competencias. A continuación tenemos un ejemplo de un mesociclo también para la planificación del baloncesto, pero ya con un nivel de carga. En este mesociclo de acumulación, la resistencia aeróbica en la sesión, cómo se va a manejar, donde 1 es la carga más baja y 6 la carga más alta. Entonces podemos observar la dinámica de esas cargas cuando se va a trabajar a una intensidad alta y cuando se va a bajar esa intensidad. Entrenamiento técnico, fuerza básica, estos son algunos ejemplos de trabajo. Bien, así de esta manera hemos llegado entonces al final de nuestro material, plasmándoles en la siguiente diapositiva las referencias bibliográficas utilizadas para la realización de este material compartido el día de hoy con ustedes. Como siempre les digo, espero que haya sido de su total agrado, y de esta manera pues terminamos las sesiones del módulo número 4 de este diplomado de entrenamiento deportivo. Espero que haya sido de gran provecho para ustedes y que los motive a seguirse capacitando y a seguir abordando esta temática tan importante como es la planificación del entrenamiento deportivo. Que tengan un feliz día. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.